Grande es nuestro Señor, hermanos, y Él es digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Es una gran bendición ver a cada uno de ustedes en la casa del Señor. We are so blessed and thrilled to have you in God's house today. En el libro de Efesios, mis queridos hermanos, en el capítulo 1, si me acompañan por favor, vamos a leer los versículos del 15, Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Y le hemos titulado a esta enseñanza de este poderoso y precioso libro de Efesios, lo que se llama el misterio, poder y majestad de Jesús. Misterio, poder y majestad de Jesús. Se cuenta la historia de un multimillonario excéntrico, coleccionista. Yo no he conocido muchos multimillonarios. Conocí a un asistente de un multimillonario ahí en el centro donde yo trabajo, que era Bob Stupak, el dueño de la estrategia, que estaba ahí, ¿verdad? Son multimillonarios excéntricos que le apuestan $1 millón en un Super Bowl al equipo favorito, ¿verdad? Y como si nada, ¿verdad? Y andaba en su Harley Davidson y se accidentó y andaba todo enyesado, y ahí andaba todo enyesado todavía en su Harley Davidson, ¿verdad? Gente excéntrica, ¿verdad? Multimillonaria. Pues este multimillonario excéntrico le gustaba coleccionar muchos cuadros y pinturas, y entonces él leyó sobre un cuadro que le llamó mucho la atención y dijo: quiero ese cuadro y lo voy a comprar, y mandó a sus agentes por todo el mundo a buscar ese cuadro. Hermano, pasaron los meses, no lo hallaban, y él aumenta todavía el dinero para favorecer a sus buscadores de tesoros que lo encuentren. Hermano mío, después de varios meses resulta que los agentes le informan a él que el cuadro él ya lo poseía y que había estado guardado en uno de sus muchos almacenes alrededor del mundo por varios años. Imagínense, este hombre manda a buscar un cuadro que él ya lo tenía. Hermano mío, los hermanos de Éfeso eran como este multimillonario. No sabían lo lindo que era Cristo, pero no habían comprendido la magnitud y la dimensión del valor de pertenecer a Cristo. No habían entendido lo rico que ellos eran espiritualmente, y también no habían entendido el poder y majestad de esa riqueza que tenían. Y por eso el apóstol Pablo les escribe esta carta con mucho amor a esta iglesia que le dedicó 3 años como pastor, y que cuando se va deja a Timoteo, y luego, estando en la prisión, manda a un hombre llamado Tíquico que le lleve esta carta a estos queridos hermanos de Éfeso. Y es una carta, hermanos míos, muy diferente esta de Éfeso, porque en esta carta Pablo, su propósito no era escribir sobre ciertas herejías que se estaban enseñando en la iglesia, ni tampoco era una carta para resolver los problemas que estaban ocurriendo en la iglesia de Éfeso, ni era una carta para regañar a los hermanos que se estaban apartando de los caminos del Señor. No, es una carta hermosa de ánimo del apóstol hasta los hermanos de Éfeso. Y mire que aprendimos el domingo pasado de todas las riquezas espirituales que tenían ellos, amén, y que tenemos nosotros en Cristo. Pero ahora Pablo empieza y les da palabras de elogio, pero también de oración por los hermanos. Y quiero que me acompañe ahí en el capítulo 1. Y él dice en el versículo 20, en el versículo 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias
por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol comienza halagando y elogiando a estos preciosos hermanos, después de explicarles lo rico que ellos eran espiritualmente, y les dice: quiero decirles, hermanos, que ustedes no solamente están en la mente de Dios, pero están en mi mente y en mi corazón. O sea, Pablo tenía un amor muy especial por estos hermanos en Éfeso. Y ahora, como era tantas las riquezas que tenían en Cristo, algunas de esas cosas dejaron a los hermanos de Éfeso, y Pablo lo sabía, un poco confundidos, como que no entendían. A veces nos pasa eso en la vida cristiana, ¿verdad? Venimos al Señor Jesucristo y nos cuesta digerir algunas cosas, ¿verdad? Nos cuesta y nos confundimos algunas cosas. Yo me acuerdo hace muchos años, un hermano muy querido me decía: pastor, la Biblia dice ya no tomen leche, sino carne, ¿verdad? Pastor, deme carne, ya no me dé leche, me decía yo, ¿verdad? Y él no sabía lo que me estaba diciendo, y una vez que lo regañé, bueno, no es que lo regañé para decirle ni nada, pero que le di carne, ¿verdad? Ya no me diga, ya no se me siga dando más carne, decía él, ¿verdad? Hermano mío, hay cosas en la vida cristiana que uno no va comprendiendo. A veces se confunde y uno al principio no entiende la magnitud de muchas cosas. Si usted se siente a veces así, preocupado, confundido, como que si la vida cristiana tiene sentido o no tiene sentido, bienvenido al club. No es el primero ni será el último. Hermano mío, acuérdese que el crecimiento del cristiano no es de una sola vez. La salvación sí fue instantánea, ¿amén? La regeneración, el perdón de nuestros pecados, el bautismo dentro de la iglesia, dentro de su cuerpo, fue instantánea. Pero, hermanos míos, en la gracia y el conocimiento vamos creciendo en el Señor. Y Él dice una palabra muy importante ahí en el versículo 18, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. O sea, Pablo quiere que los hermanos de Éfeso sepan, que no sean ignorantes. Y hermanos míos, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, Dios espera que sepamos más y más. Amén. Que aprendamos más y más, que no seamos ignorantes, que no seamos esos cristianos, ¿verdad? Que ve un video, ¡ay!, que ya estamos en el fin del mundo, ¿verdad? O que ve este otro video y se asusta y se come las uñas y se pone nervioso, ¿verdad? No, y que viene un meteorito y va a caer sobre Las Vegas. Y empieza la gente, hermano, a creer una serie de tonterías. Eso le llamo yo amarillismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se están alimentando de la palabra de Dios. Y por esa razón Pablo le dice: quiero que ustedes sepan, y quiero, hermanos míos, que nosotros también sepamos. Y él le dice, Pablo, a estos hermanos, y elogio, dice: y doy gracias a Dios, número uno, por vuestra fe en Jesucristo. Yo creo que lo más importante que para una persona en este mundo es saber si es salvo o no. Eso es sumamente importante. No te estoy diciendo si eres religioso o no, si eres una buena persona o no. No, te estoy preguntando, ¿eres salvo? ¿O eres tú de las personas que dicen, bueno, el día que mañana que yo me muere, a donde Diosito me mande? Entonces estás diciendo, no sabes. Dios no quiere que tú dudes, ni que pienses, ni que creas saber qué es lo que va a pasar cuando te mueras. Dios quiere que tú ya sepas que eres salvo. Amén. ¿Puedes tú en esta noche o en esta tarde decir, pastor, yo estoy 100% seguro que si yo me muero, yo estoy en la presencia del Señor? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Si usted no está seguro, Pablo dice, doy gracias al Señor de vuestra fe en el Señor Jesucristo. Pablo sabía que los hermanos de Éfeso no eran religiosos, eran salvos.
Y esa es la diferencia en nosotros los cristianos, que los cristianos no somos religiosos, somos pecadores perdonados por la gracia de Jesucristo, y por esa gracia de Jesucristo vamos al cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos míos? Sí, pastor, así es la cosa. Bueno, la Biblia dice claramente en Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero de Filipo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Y Jesús dijo claramente en Juan capítulo 6, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Más claro, no podemos pedirlo. Mira qué interesante, el que cree en mí tiene vida eterna. Mientras muchas religiones y buscan a su fundador o lo que dicen, Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. O sea que Él no solamente resucitó de los muertos, sino que Él te garantiza a ti y a mí que también resucitaremos de entre los muertos y estaremos con Él. Por eso Jesús le dijo a los que no creían en Él, en sus pecados ustedes van a morir, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús le dijo a la gente de esa manera. Así que, hermanos míos, la salvación de tu alma y de mi alma es producto de creer al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro evangelio. Sí hay falsos cristos, hay falsos evangelios, pero hay un solo evangelio que nos salva, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en el libro de Primera de Corintios, os declaro, os enseño, dice Pablo, el evangelio que he predicado, el cual ustedes han recibido, en el cual ustedes también perseveran, si retenéis esa palabra, y si sois salvos si no creísteis en vano. Y dice el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir evangelio? Muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo somos salvos por creer ¿en qué? En el evangelio de Jesucristo, en su muerte, en su sepultura y su resurrección. Y cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo, el creer en Él, hermanos míos, nos identificamos con Él. Por esa razón, cuando Cristo murió, y Él murió por nosotros, yo morí también juntamente con Jesucristo. Cuando Cristo fue sepultado, también mis pecados fueron sepultados también, y yo morí a mi vida del pecado. Y cuando Cristo se resucitó y levantó de entre los muertos, Cristo me resucita y me levanta a una nueva vida, una vida en el Espíritu. Por esa razón el cristiano se bautiza, porque el bautismo es un simbolismo del evangelio de esas tres de cosas. Cuando entra al agua, ¡pum!, sepultado. Cuando sale del agua, resucitado a una nueva vida en Jesucristo. Amén. Por eso, si a usted le bautizan echándole agua en la cara, eso no está representando el evangelio. Porque el evangelio por inmersión, el bautismo por inmersión, representa lo que es nuestra salvación. Amén, hermanos míos. Gloria a Dios, porque Cristo murió por nuestros pecados, hemos creído en Él. Y óigalo bien, no solamente el cristiano hace a Jesús de su Salvador, pero también Cristo no solamente es nuestro Salvador, Él es también amo y Señor de nuestras vidas. Desde el momento que usted creyó en Cristo, Cristo se convirtió en amo y Señor de su vida. Ahora el dueño de mi vida no es José Irías, el dueño de mi vida es Jesucristo. Amén. Y usted y yo, cuando creímos en Cristo, ya no somos dueños de nosotros mismos. Ahora tenemos un maravilloso y amoroso amo y Señor, y ese amo se llama Jesucristo. Todo lo que tu amo te pida que hagas nunca te hará daño, te hará bien, te bendecirá, te traerá salud, te traerá bienestar, te traerá prosperidad.
hermanos míos, porque Cristo es nuestra luz, Cristo es nuestro camino, Cristo es nuestro pan de vida, hermano. Y eso es lo que nosotros podemos entender. ¿Se acuerda cuando el maná caía sobre Israel en el desierto? Jesús es nuestro maná. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos alimenta. Cuando usted y yo venimos a la casa del Señor, ¿de quién cree usted que venimos a comer? De nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro alimento diario. Con razón entendemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por esa razón, hermanos míos, Pablo dice: doy gracias al Señor por vuestra fe en Jesucristo. Pero también él da otro segundo elogio. Dice ahí, hermanos míos, si me acompañan en el versículo 15, dice: y de vuestro amor para con todos los santos. O sea que, ¿cómo usted conoce que una persona es un cristiano verdadero? Porque un cristiano verdadero ama a los santos, ama al pueblo de Dios, ama a sus hermanos en Cristo. Ese es el verdadero fruto de un verdadero cristiano. Dígame un cristiano que le dicen el pitufo refunfuñón. Odio a fulano de tal, odio a fulana de tal, odio a mengano, odio a mengana, que no me gusta el peinado del hermano, que no me gustan los tacones de la hermana, que no me gusta la actitud de fulano. Hermano mío, personas que empiezan a hacer, ¿cómo les puedo decir? Ponerle peros al amor de Cristo Jesús. Pablo le dice a los hermanos de Éfeso: doy gracias al Señor no solamente de vuestra fe, pero también de vuestro amor hacia los hermanos. Hermano mío, usted va a amar a un hermano cuando empieza a conocer a ese hermano. Por eso es importante venir a la casa del Señor. Por eso es importante estar en comunión con el pueblo de Dios, porque usted ahí se da a conocer y comienza a conocer a otros hermanos en Cristo Jesús. Y entonces, a medida que usted va conociendo a ese hermano, ¿verdad? Y se viene a este hermano, su amor va creciendo por él, empieza a preocuparse, empieza a orar por él, ¿verdad? Y ya viene a la iglesia y ya no lo ve, y ve ahí el asiento vacío. ¿Y dónde está Brenda? ¿Y dónde está Ricardo? ¿Y dónde está Sebastián? ¿Dónde está Jensis? ¿Y dónde está Carla? ¿Y dónde está la hermana Daisy? Y empezamos nosotros a preguntar, ¿verdad? Y espero que cuando vea al hermano no lo vaya a regañar. Vaya, hasta que te acordaste de la iglesia, ¿verdad? No lo voy a regañar al hermano. Dígale: hermano, me alegro que haya venido a la casa del Señor. Pero alegres, hermano mío. Por eso yo no entiendo esos cristianos que vienen a la iglesia como si vienen al cine. No saludan a nadie y se van y no se despiden de nadie. Hermano, ¿por qué? Porque el amor va creciendo. Va creciendo. La Biblia dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y luego también nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice: no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. O sea que el amor nos lleva siempre a la acción. ¿Usted conoce a alguna persona que le dice: hermanito, ¿cómo está? Que lo quiero, venga, le doy un abrazo, y después está hablando mal del hermano? Eso no es amor, ¿verdad? Eso no es amor, ¿verdad? Hermanita preciosa, y se la quiere comer a besos, ¿verdad? Pero, no te juntes con ella, que esta es la chismosa del pueblo. Eso no es amor. Hermano mío, en el amor nosotros amamos como Cristo nos amó. Entonces, por esa razón comienza Pablo ahí en el versículo 16, dice: no ceso de dar gracias por vosotros. O sea, con razón, ¿verdad? El apóstol se sentía agradecido, contento
cómo eran estos hermanos de Éfeso, mostrando una fe radiante en Cristo, mostrando un amor hacia los hermanos en el Señor. Y entonces viene ahora el apóstol Pablo y empieza él a hacer una palabra de oración hacia los hermanos de Éfeso. Y mire, quiero que descubra conmigo lo que el apóstol comienza a orar. Él pide algunas cosas por los hermanos de Éfeso. Hermano mío, y él dice ahí, en el versículo 16, dice: no ceso de dar gracias, haciendo memoria de vosotros. ¿En qué? En mis oraciones. ¿Sabe yo cómo me doy cuenta cuando un hermano no está orando por otro hermano? ¿Sabe cómo me doy cuenta? Cuando alguien le viene a mi esposa o me dice a mí: pastor, es que ese hermano, ¿cómo se llama ese hermano que se sentaba ahí atrás, que aquí, que allá? Ese hermano, ni lo conoce por nombre. Entonces, ¿cómo vas a orar por alguien que ni siquiera lo conoces por nombre? Por eso hoy, si usted no conoce a alguien por nombre, le voy a dar esta tarea. Antes de irse, salude a 4 personas que no conoce por nombre y pregúntele por su nombre. Y dígale: hermanito, voy a estar orando por usted. Amén. Eso es todo. Amén. Eso es, hermanos. Eso es. ¿Por qué? Porque es muy importante. Mire, Pablo está orando por una iglesia. Y constantemente necesitamos orar los unos por los otros, haciendo memoria. Qué lindo, ¿verdad? Cuando usted está orando y de repente el Espíritu Santo le trae a su mente a alguien y le dice: ora por esta persona. Ora por esta persona. Y empieza usted a interceder por esa persona. Yo no confío en mi mente. Mi mente se está volviendo a veces bien olvidadiza. Entonces a mí me encanta tener en mi oficina una lista de todos los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Y empiezo orando por uno, ¿verdad? Aún así, créame, a veces se me olvida alguien. Por eso tengo la lista. Por eso es bueno, hermano mío, que usted no cese de orar. No cese de orar. No cese de orar para tener mayor comprensión, para tener mayor entendimiento de la palabra del Señor. Acuérdese que estamos en unos negocios espirituales que no se entienden intelectualmente ni carnalmente, solamente con lo que el Espíritu Santo de Dios nos muestra y nos enseña. Y de esa manera, hermanos míos, nosotros pasamos entendiendo. Y Pablo le dice a los hermanos, ¿verdad? Para que el Dios, versículo 17, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mire qué importante lo que Pablo está pidiendo al Señor por los hermanos de Éfeso, que el Señor les dé sabiduría espiritual y les dé un espíritu de revelación. Mire, la palabra espíritu aquí no es la palabra que usted cree que es como algo espiritual que no se ve, ¿verdad? Ni nada de eso, ni un hocus pocus, ¿verdad? Focus pocus, nada de eso, sino que quiere decir que Pablo ora que los hermanos tengan un espíritu de revelación, de entendimiento. Cuando habla aquí de espíritu, quiere decir una actitud de humildad, dispuesto de aprender. Y una de las cosas, hermanos míos, que debe caracterizar al Hijo de Dios es que debe ser una persona hambrienta siempre de aprender. ¿Cuántos dicen amén a eso? No hay peor cosa que una persona diga: a mí nadie me enseña nada, ya me las sé todas. Hermano mío, no. El cristiano viene con una actitud de aprender. Y Pablo ora por ese espíritu que haya en ellos, ¿verdad? Para que entendieran, para que comprendieran. Porque si no lo llegan a aprender, esa revelación de Él, o sea, hablando de Jesucristo, si ellos podían tener algunas ideas de Jesús. Y mire, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, tenemos algunas ideas de Jesús, pero necesitamos aprender más de Él. Mire, cuando usted lee los evangelios, al principio los discípulos seguían a Jesús.
¿Y qué pasaba a medida que Jesús iba haciendo milagros? Se asustaban. ¿Y quién es este hombre? ¿Verdad? Y luego andaban ahí en la barca y Jesús reprende a los vientos y el mar. ¡Ay, ay! ¿Y quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? O sea, todavía seguían aprendiendo de Jesús. Y Jesús, habiéndole dicho a ellos que lo iban a matar, pero que al tercer día iban a resucitar, ¿qué pasó cuando él resucitó? No creían todavía, porque no les había amanecido. Con razón, Jesús en el camino a Emaús se encuentra a dos de ellos, ¿se acuerda? Iban caminando todos cabizbajos, todos tristes, ¿verdad? Y se le acerca a Jesús y ellos ni siquiera se daban cuenta que era Jesús que estaba platicando con ellos. Y iban platicando de cómo Jesús lo mataron y lo crucificaron. Y Jesús le dice: ¿qué es eso que ustedes están platicando? Y es que eres tú el único en toda esta ciudad que lo que ha pasado con Jesús, cómo lo mataron, Y Jesús empieza a decirles: ay, tardos para entender, para comprender todo lo que los profetas habían dicho. Y empieza Jesús a explicarle todo, ¿verdad? Y aquellos todavía no habían abierto sus ojos hasta que llegan a la casa que iban a seguir. Jesús da gracias por la comida, y hasta que Jesús da gracias por la comida, es el Señor, el mismo. ¿Qué les parece? Y Jesús les abrió, número uno, las escrituras, y después les abrió el entendimiento. A veces así somos nosotros, ¿verdad? A veces así soy yo, de testarudos. Tiene que el Señor abrirme su escritura. Ay, Señor, si es que ahí lo dice, yo tan tonto. Pero junto con las escrituras viene el entendimiento. Poco a poco, amén, hermanos. ¿Ya te abrió el Señor las escrituras? ¿Ya te abrió el Señor Jesús el entendimiento? ¿O le dice: Señor, oro que me des más entendimiento? Amén. Porque así es este asunto. Es que no es un asunto, hermanos míos, y cuando estudiamos la Biblia, llámesele discipulado, predicación, clase, lo que sea, es que no es que estamos llenando nuestra mente de información, porque una cosa es conocer sobre alguien y otra cosa es conocer a alguien, ¿verdad? El viernes pasado estuve en la mañana en una conferencia con otros pastores y estaba hablando con el director de Send North America, ¿verdad? Que es el encargado de las misiones que van a todo el mundo, el hermano Josh Carter, jovencito él, ¿verdad? El pastor, y él, nos presentamos y todo, y lo primerito que él me dijo, who are you? You are, okay, soy José Iría, soy pastor de la Iglesia Misión Internacional Roquetema. Okay. Entonces le dije: nosotros somos una Mission Church of Nellis Baptist Church. Oh, Nellis Baptist Church. Pastor Greg me dijo. Yeah, Pastor Greg Fields. Oh, Pastor Greg have spoken so much about you. Ha hablado tanto de ti. I know you, me dijo. Ya sabía de ti, me dice. Pero ahorita te conozco. ¿Ves la diferencia? Saber alguien, algunas cosas de alguien, y conocer a la persona. Bueno, nosotros no solamente queremos saber algunas cosas de Dios y de su palabra, queremos conocerlo a Él. Por eso Pablo dice: quiero que crezcan en la revelación de Él. Hermano mío, para eso estamos aquí. Porque Dios no solamente quiere que sepas de Él, quiere que lo conozcas a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Conoce a Jesucristo, enamórate más de Él, hermanos míos. Mire, el que no tiene pasión por Jesucristo simplemente no lo ha conocido. Y si ya lo has empezado a conocer, vas a ver que mientras más lo conozcas, más te vas a enamorar de Él. Y te vas a agarrar de Él como aquella mujer, ¿verdad? Que lo dijo: de aquí lo agarro, aunque sea del borde de su manto. Pero de a Él nadie me separa. Sé tú como esa mujer, ¿verdad? ¿Se acuerda qué lindo cuando Jesús levantó a aquella mujer adulta y le dijo: ¿dónde están los que te condenaban? Ni yo tampoco te condeno. Y qué lindo ver a aquella mujer sintió el perdón y el amor
del Señor Jesucristo. Así de maravilloso es Jesús con nosotros, mis queridos hermanos. Vale la pena. Y él les dice y ora al Señor, ¿verdad? Y Pablo ora al Señor, Señor, que los hermanos de Éfeso no estén ahí, ¿verdad? Todavía tratando de buscar qué religión, tratando de buscar qué secta, tratando de buscar qué gurú, tratando de buscar qué poder místico, qué otra filosofía puedan entender. Hermanos míos, en Cristo estamos completos, no nos falta absolutamente nada. Nada. Por eso, si en este día tú sigues a Jesucristo y has puesto tu fe y tu confianza en Él, estás en el verdadero. No necesitas de nadie más. Ni tú ni yo lo necesitamos. Con razón en Jesucristo, Pablo entendió: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona la debilidad. Con razón en Jesucristo, Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con razón en Jesucristo, Pablo le dijo a los filipenses: y la paz de Cristo guardará vuestras mentes y vuestros corazones. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea que realmente, hermano mío, lo que tú te tienes que preocupar en conocer es conocer más a Jesús. Amén. Conoce más a Jesús. Comprende lo que eres en Él, lo que tienes en Él y lo que puedes hacer por Él. Comprende eso, mi querido hermano. Tú no eres persona de segunda clase. Mucha gente piensa que nosotros los hispanos somos second class citizens. We're not a second class citizen. We are children of a king. Somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermanos míos? ¿Qué hace el mundo? El mundo trata de buscar satisfacción en esto, en lo otro. No estoy diciendo que sea malo una buena carrera, una buena educación, un buen trabajo. Amén. Pero el problema es que cuando eso se vuelve un fin, ahí sí está el problema. Porque en buscar, hermanos míos, todas estas cosas y olvidarte de Jesús, la gente termina gastada, agotada, cansada, quemada, defraudada. Pero el que encuentra a Jesús encuentra satisfecho, perdonado, agradecido, bendecido, con nuevas fuerzas para seguir adelante. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro todo. Ahora mire lo que dice ahí en el versículo 17, la sabiduría, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la cual os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Mire, aquí menciona dos cosas. En primer lugar, menciona ahora los misterios de Dios, comprenderlos, ¿verdad? Y habla de que comprendan la esperanza de su llamamiento. ¿Cuál es la esperanza del llamamiento? Que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Que tú y yo querramos ser como Jesús. Amén. Me encanta esa canción, ¿verdad? Que de Dani Berríos que habla, la dedicó para los padres que decían: yo quiero ser como tú, porque él, mi hijo, quiere ser como yo. ¿Verdad? Qué gran responsabilidad, ¿verdad? La mejor cosa que usted y yo querramos ser es ser como Jesús. Parécete más a Jesús, sé como Jesús. Ama como Jesús, habla como Jesús, vive como Jesús, vive con pasión para Jesús, enójate contra el pecado como Jesús, enójate contra la incredulidad como Jesús, contra la rebeldía como Jesús. Ama como Jesús y sirve a Dios como Jesús. Esa es la esperanza del destino eterno del creyente en Dios. Cuando comprendas esta verdad, hermanos míos, esa verdad va a transformar tu vida y no vas a ser un cristiano igual. Pero también dice que no solo que comprendan la esperanza de su llamamiento, pero las riquezas de la gloria de
de su herencia. Y aquí entramos a algo precioso, hermanos míos, en el versículo, si me acompañan ahí, el versículo 19. Mira cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder. Quiero que subraya la palabra ahí, poder. Para con nosotros los que creemos según la operación de, ¿qué dice? Del poder de su fuerza, llamando 2 veces la palabra poder, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándose a la diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad, y nuevamente dice, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esto es precioso, hermano, porque lo que Pablo le está pidiendo al Señor por los hermanos es que ellos comprendan no solamente la esperanza que tienen de su llamamiento, pero el poder de Dios en ellos. Y es interesante porque para nosotros la palabra poder, ¿verdad? Es la misma palabra. Pero en el original, en el griego, se usa diferentes palabras para esa palabra poder. Por ejemplo, el primer poder habla de la palabra dunamis en griego, que de la palabra dunamis viene la palabra dinamita o TNT. O sea que el poder de Dios, hermanos míos, inherente en nuestras vidas como cristianos, es como dinamita, como poder sobreabundante. Hermanos míos, es un poder que va más allá de tu fuerza y de la mía. ¿De dónde cree usted que el cristiano cae y se vuelve a levantar? Cae y se vuelve a levantar. Y le pasa una y le pasa otra y le llueve parejo y le cae una tormenta, le viene un huracán y le viene un tsunami y el cristiano sigue de pie por ese poder de Dios en su vida que lo sostiene. Nosotros somos sostenidos gracias al poder de Dios en nosotros. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Pero mire que este poder dice también que el otro poder, ¿verdad? Porque dice ahí que este poder, los que creemos según el poder de su fuerza. Mire que ahí hay una combinación de poder con la palabra fuerza. ¿Qué quiere decir esa fuerza? ¿Qué quiere decir ese poder? Quiere decir, hermanos míos, una energía sobrenatural. ¿Cuántos de ustedes se han tomado de esos 5-hour energy shots, verdad? Y una vez veníamos desde California, venía cansado y mis hijos no estaban tan grandes, ¿verdad?, para manejar. Y yo tenía que manejar, entonces venía cansado, eran como las 9 de la noche, salimos desde Fontana, California, y todavía nos quedaba casi como 4 horas, 3 horas y pico, y yo estaba muerto. Entonces pasamos por un 7-Eleven y me agarré de esos 5-hour energy y me la tomé y me hizo el corazón. Pero fíjese que me despertó. Pero no me vuelvo a tomar esa porque digo, no, eso no les recomiendo. Si usted toma energizantes, no se los recomiendo, hermano. Le está poniendo dinamita a su pobre corazón. Pero, hermano mío, ahí recibí un shot extra para mantenerme despierto. ¿Sabe usted cuál es esa fuerza espiritual que necesitamos? Es el poder del Espíritu Santo en usted y en mí. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que ahí está disponible. Úselo, por el amor de Dios. Úselo. No hay razón por qué andar, ay, pastor, me siento débil, ore por mí. No, a mí, no me estoy burlando. Yo puedo orar por usted, por supuesto, si lo pide. Pero lo que le quiero decir, mi querido hermano, permita que el poder de Dios, en otras palabras, pues, no se ponga a empujar el carro cuando el carro puede andar solo y lo puede llevar a usted. Hay cristianos que dicen, ay, Señor, ayúdame con esta vida cristiana. Como si fuera una carga la vida cristiana, por el amor de Dios. Como si fuera un estorbo.
Cristo nunca tiene que ser un estorbo para usted. No, pastor, yo me voy a consagrar al Señor. Primero quiero ser joven, quiero disfrutar la vida, quiero tener mis hijos, quiero viajar por todo el mundo. ¿Y qué dice que no lo puedes hacer? ¿Acaso Cristo va a ser un estorbo para ti? Yo recuerdo cuando era joven, mi familia que no era cristiana me decía: te vas a volver loco, José, leyendo la Biblia. Y se burlaban de mí. Pero gracias a Dios fui a la universidad. Gracias a Dios me gradué. Gracias a Dios pude sacar una maestría. Gracias a Dios pude seguir. Y no lo digo con orgullo, le digo porque eso fue gracias al poder de Dios en mí. Mire, ni me pregunte las energías ni las ganas de dónde las sacaba. Pero he sentido el poder y la energía de Dios que me dice: keep going, keep going, keep going. Sigue adelante. Y así es el Espíritu Santo de Dios, hermano mío, que te dice a ti en esta tarde: no te des por vencido, no te des por vencido, sigue adelante. Esa es la energía, la fuerza y el poder del Espíritu Santo en tu vida, y está disponible no solo los domingos, día tras día. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos míos? Dominio. Pero mire qué hermoso es esto. Porque dice en el versículo 19, en el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándote de los muertos. O sea, yo les pregunto a ustedes, ¿qué fue el poder que levantó a Cristo de entre los muertos? Fue el poder del Espíritu Santo en él. Ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que está operando en cada una de nuestras vidas. Amén, hermanos míos. Oramos al Señor que ese poder, esa capacidad, y dice que ese poder que Cristo tiene, hermanos míos, dice que le dio dominio, versículo 21, ¿sobre qué? Todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra en este siglo y también en el venidero. Versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es ¿qué? Su cuerpo. ¿Qué le parece? Que Jesucristo, quien es la cabeza y que tiene poder y autoridad y dominio sobre Satanás, sus demonios, principados, potestades, sobre todo gobierno, sobre todo dominio, sobre todo presidente, sobre todo, hermano mío, principado y potestado. Dice la Biblia que ese Jesús tiene majestad sobre todas esas cosas, no solamente poder, pero también majestad. Él es amo y Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Y un día, dice la Biblia, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué lindo que nosotros no tenemos que esperar ese día, ya lo estamos haciendo, amén. Y venimos a la casa del Señor porque comprendemos su majestad, su poder maravilloso, hermanos míos, que está sobre nuestras vidas, y podemos comprender su poder, su plan. Y Cristo Jesús, hermanos míos, nos ha dado ese poder y esa autoridad sobre cada uno de nosotros, porque Él es nuestra cabeza y ustedes y yo somos ¿qué? Su cuerpo. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta tarde por este día? Por eso, mi querido hermano, no se canse de honrarlo, de servirlo, de amarlo, de hablar por el mundo perdido en nombre de Jesucristo. Seamos sus brazos, sus piernas, sus ojos, donde quiera que usted vaya, ya sea aquí en Las Vegas, ya sea allá en su rancho, ¿verdad? Ya sea allá en su país, ya sea en Asia, en África, donde quiera que vayamos, usted va como un hijo de Dios con el poder de Dios en su vida. Amén, hermanos míos. Dios les bendiga. Voy a invitarles que nos pongamos todos de pie. Me gustaría, hermanos, que despedirnos en el nombre del Señor. Y agradecerles a cada uno de ustedes por estar hoy en la casa del Señor. Amén.
Señor amado, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, agradecidos contigo, Señor, en este día, por bendecirnos, Señor, en tu casa. Gracias te damos, Señor, porque tú eres todopoderoso, nuestro Salvador, nuestro Señor. A ti, Señor, debemos todo nuestro amor, nuestro agradecimiento. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor. Te agradecemos en este día. Con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, yo quisiera hacer una corta invitación. Si hay alguna persona en esta tarde que no ha entregado su vida a Jesús como su Salvador y su Señor, si pudiera pasar al frente y decir: pastor, yo quiero entregar mi vida a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Si hay alguna persona, puede pasar al frente. Usted dirá: tal vez, pastor, yo soy ya cristiano, pero no me he consagrado al Señor. Podría usted también pasar al frente y decirle: Señor, yo me quiero consagrar a ti. Yo quiero andar cerca de ti. Y esa tercera invitación es para si hay alguien que ya es creyente, pero no tiene una iglesia donde congregarse y quisiera decir: pastor, yo quiero ser parte de esta iglesia, quiero ser miembro de esta iglesia. También la invitación es para usted. Puede pasar al frente y decir: yo quiero ser miembro de esta iglesia. Cualquiera de las tres, la invitación es para usted. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, hermanos, y muchas gracias y que Dios les guarde.